En este esquema estamos revisando el artículo 1553 que está en relación a las obligaciones de hacer. Bueno, es importante entender de que hay que entender que para el estudio de la forma de ejecutar forzadamente las obligaciones de hacer, se hace necesario distinguir si las obligaciones de hacer consisten en la realización o ejecución de una cosa o obra material, por una parte, o en la obligación de suscribir un instrumento o constituir una obligación. Y en ambos casos, bajo la distinción previa de si se trata de un hecho personalísimo o no del deudor. Entonces, en este sentido, la regulación normativa se encuentra en los artículos 1553 del Código Civil y 530 y 544 del Código de Procedimiento Civil, al menos antes de la reforma procesal civil que pudiera venir en el futuro. El artículo 1553 que vemos acá en nuestro esquema dice: si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de las tres cosas a elección suya. Y las vemos descritas en este esquema. Que se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autoriza al mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. ¿Ya? Entonces, en este sentido, es bien importante entender que el cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer, que consiste en la realización o ejecución de una cosa u obra material, debe entenderse que partimos desde el presupuesto que las obras materiales son siempre hechos personales del deudor. Sin embargo, hay obras que no pueden ser ejecutadas sino por el deudor de la obligación, pues son las especiales aptitudes o cualidades de este que lo llevaron al acreedor a contratar. Por ejemplo, que cante Luis Miguel, o que cante Frank Sinatra, o que cante Cat Stevens, o cante un cantante específico, un pianista determinado, ¿ya? Las obligaciones que emanan de los contratos intuitos personales son las que se llaman personalísimas. El Código francés, lo que pronto cambiará por aceptarse una modificación que se propone en este punto por la Comisión Catala, citada por el profesor Gonzalo Ruz, ¿ya? Señala que toda obligación de hacer incumplida se traduce en la indemnización de perjuicios, descartando al menos en la letra la posibilidad de ejecutarlas forzadamente in natura. En nuestro código, el artículo 1553 no toma posiciones al respecto, pero le entrega al acreedor el poder de decisión, pues bien puede a su antojo forzar al deudor a cumplir o contentarse con la indemnización de perjuicios como equivalencia o como cumplimiento por equivalencia, ¿ya? El artículo 1553 contiene dos clases de cumplimiento específico del cumplimiento por equivalencia: la ejecución forzada in natura directa de las obligaciones de hacer, que consiste en la realización o ejecución de una obra material. Se llama ejecución forzada directa a la posibilidad que le entrega la ley al acreedor. En el artículo 1553, número 2, producto de la negativa del deudor a ejecutar el hecho u obra material convenida, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. A ver, si Pedro se obligó con Mario para armarle un mueble comprado por partes típico de la Sofri en Iquique, si se quiere
a pintarle un cuadro ya, y luego manifiesta no querer hacerlo, la ley permite a Pedro forzar específicamente a ejecutar el hecho convenido. En el ejemplo se observa que, por ejemplo, que la obligación de armar el mueble es personal, pero no personalísima, pues cualquier persona puede hacerlo. La de pintar el cuadro es personalísimo, ¿ya? Pues quiere un cuadro y no de un pintor específico. Como el código no distingue en teoría, podrá pedirse al juez que aplique a premios al deudor, tanto si el hecho es personal como si es personalísimo. El artículo 543 del Código Procesal Civil contiene los apremios que puede imponer, y ellos consisten en arrestar al deudor hasta por 15 días, privarlo de libertad, o multas proporcionales y repetidas en el tiempo hasta vencer la resistencia del deudor. Este artículo 543 es una muestra de la subsistencia de la prisión por deudas en nuestro derecho civil, que sin embargo por la fuerza de los tratados internacionales que ya sabemos, ya San José, el pacto de San José de Costa Rica, digamos, busca quedar sin efecto la prisión por deudas. Por otra parte tenemos la ejecución forzada, in natura indirecta de las obligaciones de hacer, que consiste en la realización o ejecución de una cosa o obra material. Y se llama ejecución forzada indirecta a la posibilidad que le entrega la ley al acreedor en el artículo 1553, número 1, para que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Es ejecución forzada, en natura indirecta, pues se obtiene la prestación debida no directamente del deudor, sino de un tercero que es pagado con dinero del deudor. Y tenemos el cumplimiento forzado por equivalencia, ¿ya?, del artículo 553, número 3 que vemos en este esquema, que contiene la manifestación del derecho del acreedor a no optar por el cumplimiento específico, ¿ya?, sino por uno equivalente, al consagrar que el acreedor puede exigir que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Para obtener el valor de la indemnización deberá procederse del mismo modo que se ejecutan las obligaciones de dar monetarias, es decir, embargando dineros o bienes del deudor para rematarlos con el precio de pagar las indemnizaciones, ¿ya? El cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer, que consiste en la obligación de suscribir un instrumento o constituir una obligación. Por ejemplo, partamos del presupuesto que las obras jurídicas son siempre hechos personalísimos del deudor, y el código no, en general nos señala que son de este tipo las que tiene el deudor de suscribir un instrumento o de constituir una obligación, pues nadie más que este deudor, por el hecho suyo o por la sola disposición de la ley, puede hacerlo al haber contraído una obligación correlativa. Por ejemplo, en el caso de Juan, que celebró un contrato de promesa de compraventa con Pedro sobre un departamento, clásico ese ejemplo. El contrato cumplió con todos los requisitos del 1554 y además fue suscrito por escritura pública, por dicho contrato. Prometió vender en una fecha determinada su departamento a Pedro. Quien se comprometió a comprarlo se pasó derechamente el rollo de que iba a ser suyo. Se comprometió a comprarlo. Llegada la fecha, cuando no concurre a suscribir el contrato de compraventa, Pedro deberá forzarlo a cumplirlo. Se trata de un hecho personalísimo, pues solo Juan puede concurrir a la venta, pues específicamente porque él es el dueño. No sirve que se ofrezca a Antonio, un tercero, a su